Muy bien, seguimos con este tema, víctimas o vencedores, nuestra tercera sesión. Espero que tengas tus Biblias, tu cuaderno de apuntes y de alguna forma como a mí me gusta, bueno, no me gustaba antes, por supuesto, ¿no? Pero me gusta un poco leer. Bueno, es mi trabajo también, ¿verdad? Estudiar, porque si yo no estudio, ¿qué les comparto? No les puedo compartir ahí simplemente echándole punche. Entonces esta noche vamos a compartir y ahí siempre me gusta, como decía, darles también carnecita, ¿no? Carnecita, no solo compartir para los que son más pequeños en Cristo, sino también aquellos que puedan tener más tiempo. Y este tema, víctimas o vencedores, como decíamos antes, vivimos en un tiempo donde la corriente de este mundo es hacer al hombre una víctima y culpar a todo el mundo de lo que le está pasando, ¿no? Si soy pobre es culpa de alguien, si nuestro país está como está es culpa de alguien, o sea, todo es guiado a protestar, guiado a quejarse, pero no hacer algo al respecto. Pero Dios no nos llamó a ser víctimas, sino vencedores, ¿verdad? Él cuando creó al hombre, Él creó al hombre para que tenga dominio, para ser vencedor, para ser cabeza, como también dijimos, ¿no? Para ser cabeza y no cola. Y nadie dice que cosas malas no nos van a acontecer, porque sí nos acontecen cosas malas o negativas, pero podemos tomar dos actitudes frente a las cosas que nos suceden, ¿no? O nos rendimos, echamos la culpa a la gente, o por medio de Cristo triunfamos sobre las circunstancias. Y quiero que me acompañen en esta noche al último libro de la Biblia. Anda, ese va a ser fácil de encontrar, ¿verdad? El último libro de la Biblia, el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis, donde varias veces se le repite a la iglesia, ¿no? Al que venciere, al que venciere, al que venciere, hablando de las personas específicas que dentro de la iglesia vencen. Ojalá, ¿verdad?, que el hecho de ser cristiano ya te hiciera vencedor, pero no. Hay que aprender en este camino cuál es el camino de Dios para poder ser vencedor. Y aquí en el capítulo 2 vamos esta noche a estar viendo una iglesia en especial y quiero que tomen nota porque se dicen cosas muy, muy interesantes. Apocalipsis 2:12. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Hay 7 iglesias que se le dan mensajes diferentes y en esta vez el mensaje es para la iglesia que está en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí está hablando, por supuesto, Jesús o de Jesús, ¿verdad? El que tiene la espada aguda de 2 filos. Y hay varios pasajes en la Escritura donde Él nos da esta imagen de que Él tiene una espada desenvainada, una espada lista. Y este hecho de que Jesús diga que Él tiene la espada lista para castigar, para juzgar, mejor dicho, habla de esto, de que Él está listo para juzgar, para castigar. Jesús no es indolente a lo que está pasando en este mundo. La maldad no lo toma de sorpresa a Jesús o Él está desapercibido de lo que acontece. No, Jesús sabe lo que está pasando y el juicio está listo, hermanos. Está listo. Pero el Señor dice que Él detiene su venida para que la gente se arrepienta. Así que no es por falta de recursos, si podemos decirlo así, que el Señor ya su ira cae sobre esta tierra, porque Él está listo para, como dice la Biblia, dar a cada uno conforme a sus obras, pero Él es paciente con nosotros y al final todo es cuestión de tiempo.
Amén. Todo es cuestión de tiempo. El Señor está esperando, pero Él está listo. Y así se presentaba Él ante esta iglesia en Pérgamo. Y leamos el versículo 13 porque es un versículo interesante. El versículo 13, fíjense. Jesús dice, yo conozco tus obras. Amén. Jesús conoce lo que la iglesia hace. A Él no tenemos que mandarle carta de noticias ni enviarle fotos, porque Jesús conoce, dice, nuestras obras. Pero mira, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, dice. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y otra vez, fíjate este término que dice, donde mora Satanás. Satanás significa adversario, el diablo, ¿verdad? El principal, el principal. Ahora, si te pones a pensar, cualquiera que le pregunta a la gente, oye, ¿dónde está el trono de Satanás? Todos te dicen, ¿dónde? En el infierno, ¿verdad? Y inclusive las películas lo muestran, no muestran el infierno y muestran al diablo ahí sentado, los dibujos, ¿no? Pero yo no sabía que su trono no estaba en el infierno, sino que según este pasaje, su trono no está en el infierno, sino en la tierra. Y el infierno va a ser el lugar donde él va a ser echado, como dice Apocalipsis. Pero mientras él está aquí, en esta tierra. Y estaba ahí, dice, en Pérgamo, porque Dios no, o sea, tenemos que entender de la palabra que cada palabra tiene un sentido. Entonces, si en este lugar se dice eso, no se repite en los otros lugares. No es simplemente como un saludo que se dice hola a todos y es un saludo que se repite. No, las palabras tienen un sentido de por qué en esta ciudad o por qué dice que ahí está el trono de Satanás. Y no solamente eso, ¿no? Sino donde Dios pone a su iglesia, fíjate. Donde Dios pone a sus hijos. Y en este caso, aquellos que vivían en Pérgamo estaban en este lugar que era para la iglesia, si se puede decir, muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Que Dios mismo diga, no, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, tiene que ser algo muy difícil. ¿Y qué podemos decir de este lugar llamado Pérgamo, que existe ahora en Turquía, en la Turquía actual, ¿no? Porque como decía, no se habla de otro lugar así. Bueno, si algunos ya la han relacionado, de Pérgamo viene la palabra pergamino. Pergamino, y ustedes saben que un pergamino, ¿qué es? ¿No? Eran estas pieles con los cuales se hacían los libros, donde se escribían. Así que de Pérgamo, justamente, Pérgamo era la ciudad donde se preparaban las pieles para hacer libros. Y dicen que esta ciudad en sus mejores épocas tenía una biblioteca de aproximadamente 200.000 libros, 200.000 volúmenes. Y recuerden que en esa época no existía la imprenta, por lo tanto, los libros todos eran hechos a mano, se copiaban a mano. Se hacían a mano, se completaban a mano, todo, coser los pergaminos, todo. Así que el tener este tipo de biblioteca tiene que haber sido algo muy, muy tremendo. Dicen que después Antonio creo se la mandó a Egipto a Cleopatra como regalo. Y era una ciudad, Pérgamo, era una ciudad muy dada a las artes y a la idolatría. Habían 4 templos principales ahí, el de Zeus, de Dionisio, de Atenas y de Asclepio. Zeus, Dionisio, Atenas y Asclepio. Asclepio es el más conocido, aunque suene raro,
porque era el Dios de la sanidad, ¿no? Y fíjate, estamos hablando de hace miles de años y es increíble que por ser el Dios de la sanidad hasta ahora, su símbolo, que es un báculo con una serpiente, sigue siendo, después de cientos de años, el símbolo de la medicina humana, ¿no? El símbolo de la medicina humana. Dicen que a ese templo de toda Asia traían a los enfermos, como ahora, ¿no? Cuando hay ciertos lugares como Fátima, creo que es, ¿no? Que llevan enfermos, donde se supone que vieron a la Virgen. De toda Asia llevaban a los enfermos ahí para ser curados, presentaban ofrendas, sacrificios, dormían en el patio. Se suponía que a través de sueños este Dios revelaba a los sacerdotes qué método tenían que usar para curar a cada uno, para ver qué tratamiento debían de usar. Así que esto ocurría ahí en Pérgamo. Ahora, Pablo dijo en 1 Corintios que si tú comparas un ídolo con Dios, un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada comparado con Dios. Eso es en 1 Corintios 8:4. Pero en el capítulo 10, en el versículo 20, él dijo que los gentiles sacrifican, hablando de los sacrificios a ídolos, él dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y les advertía, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Así que a pesar que, vamos a decir, para un cristiano, ¿verdad? Que tiene poder sobre todo esto, un ídolo no tiene por qué temerlo porque no es nada delante de Dios, delante de nuestro Padre. Pero la gente que sacrifica a los ídolos, él hablaba de ahí, de que a los demonios los sacrifican, los demonios son reales, hemos estado viendo. Así que podemos deducir que con toda la idolatría que había, todos los templos donde iban continuamente haciendo sacrificios, ofrendas, invocaciones, peticiones a todos estos ídolos, había mucha actividad demoníaca. Por lo tanto, Satanás decidió utilizar ese lugar como su base de operaciones, ¿no? Y dice, el trono es el lugar desde donde se gobierna. Y esto lleva a otro punto que podemos considerar. Y escuchen, porque vamos a ver esto también. Y es que entonces no todo lugar en esta tierra, no todo lugar en este planeta es igual, ¿verdad? Porque otra vez vimos que ese mensaje no se lo da a todas las iglesias. Él no dice a todas las iglesias, ¿saben qué? El diablo está en todas partes. ¿Han escuchado eso? ¿No? El diablo me fastidió aquí. El diablo me fastidió allá. Y en todo el mundo dicen que el diablo les fastidió. Pero el diablo no puede estar en todas partes. El diablo no está en todas partes. Por lo tanto, no todo lugar en esta tierra es igual. Hay lugares donde realmente puede haber más actividad demoníaca que otros sitios, y más bien hay otros lugares donde hay más actividad espiritual, angelical o de Dios que en otros sitios. ¿A cuántos les ha pasado? A ver ahí, ¿no? Que entraste a una tienda, entraste a la casa de alguien y tú la sientes, tú dices cargada, como se dice. Se siente cargado este sitio. Recuerdo que hace muchos años unos amigos se casaron y de luna de miel se fueron, creo que a Huaraz, y alquilaron un cuartito, un sitio, y dice que esa noche, la noche de su luna de miel, no pudieron dormir por toda la actividad demoníaca que había en ese lugar donde estaban. Se movían las cosas, se prendían, se apagaban.
Fue una luna de miel terrible. Imagínate, por tu luna de miel que escojas un lugar así. U otros lugares donde se dice, ¿no?, que acá penan, ¿no? Uy, acá penan, acá hay mucha actividad, acá la gente entra y sale loca. Y usualmente son lugares donde se han cometido violaciones, crímenes muy violentos, ¿no? Porque así como Jesús viene a darnos vida, dice su palabra, y vida en abundancia, el diablo viene a todo lo contrario, ¿no? Él viene a dar muerte, y una muerte muy cruel y una muerte muy violenta, ¿no? Yo no sé, muchas veces la gente le echa la culpa a Dios de las cosas que Dios no hace. Así que no todo lugar en esta tierra es igual. Y en el Antiguo Testamento o en la Biblia, la cosmovisión de los de esa época sí entendían esto. Entendían que hay lugares donde Dios gobierna, que hay lugares donde Dios reina, hay lugares donde está su paz, donde está su presencia, donde Él puede moverse más libremente, y hay lugares donde no, donde el enemigo es quien gobierna. Por eso, fíjense, Dios le dio un territorio solamente a su pueblo. Él le dijo, desde acá, esto es tu territorio, ¿no? Este es tu territorio. Más allá no te pertenece a ti. ¿Y cuántos recuerdan el relato, ¿no?, de Naamán, de este general sirio, si no me equivoco, llamado Naamán, y Eliseo, ¿no? Pueden leerlo después, apunten en 2 Reyes 5, no vamos a ir ahí, les voy a resumir la historia, ¿no? Este era un general que tenía lepra y su sirviente era israelita, y la sirviente le dice, ¿por qué no vas a Samaria, donde está el profeta, y le pides que te sane? Entonces él dice, bueno, no tengo nada que perder, ¿no? Así que va donde el rey, le pide cartas y se va, ¿no?, al pueblo al rey de Israel, de Samaria, el cual se espanta cuando viene pensando que seguro es una treta para atacarme, algo. Y lo mandan, y Eliseo se entera de esto y le dice, que venga. Va el general, ¿verdad?, en su caballo blanco, muy bien vestido, todo. Y Eliseo ni sale a recibirlo. Y le dice, dile que se sumerja, ¿no?, acá en el río 7 veces y será sano. El general se fue molesto porque dijo, yo pensaba que iba a salir a recibirme, iba a hacer una oración así como para la tele, ¿verdad? Muy maravillosa, ostentosa, y iba a sanarme. Pero ni ha salido y me ha dicho que me vaya, ¿no? Que me bañe en este río, que es un río que dicen que es muy oscuro, ni siquiera es un río, no es un río muy bonito, ¿no? Y se empieza a ir, pero sus siervos hablan con él y le dicen, pero si te hubiera pedido que hagas algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Anda, hazlo, ¿no? Obedece. Así que él va, obedece, se sumerge 7 veces y es sano completamente. Sano, ¿no?, de la lepra, completamente. ¿Y qué pasó cuando él sanó? Porque ¿sabes qué le había dicho? Pero si en mi tierra hay ríos que son más bonitos que estos, ¿no? Y me manda que me bañe en este río. Y él dice, he aquí, fíjate, esto es lo que él dice, cuando él es sano, él dice, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Escuchen, lo que dice él. Ellos entendían todo esto, y él dice, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Pero alguno dirá, pero pastor, ¿que Dios no está en todas partes entonces? ¿Dios acaso no está en todas partes? Ahí en Pérgamo estaba, pero ¿dónde estaba? Solamente estaba representado en su iglesia.
Y, y él dice esto, ¿no? Conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y luego él va donde Eliseo porque quiere dejarle algún presente, algún regalo por la sanidad y Eliseo no lo aceptan. A ver, sin haber ido a Segunda de Reyes 5, ¿cuántos recuerdan qué hace después? ¿Qué pide después el general? Sin ver, sin hacer trampa. ¿Quién recuerda? ¿Saben por qué? Porque estas cosas se nos pasan por alto. ¿Quién recuerda qué pasó después? Mientras tomo mi tecito. Acá Karina me está hablando en señas, pero ustedes saben que los hombres no aprendemos, no sabemos. Escriban. Escriban qué sucedió después. Como decía, mientras tomo mi tecito para la garganta. Pero no, si ya viste, no puedes poner, pues. Ajá, el criado fue a pedir los regalos. Ya. Ese criado era vivo, ¿no? ¿Alguien más? Ese criado se creía el vivo y terminó con la lepra del general. ¿Quién más? Una persona más. Giesi, ahí está, Juan Carlos Adriancén se acordaba del nombre. Giesi se llamaba él, el criado. Giesi le pidió a Naamán los regalos que el profeta no quiso. No sigue eso en la historia. Eso está unos 2 versículos después de una parte importante. Por eso decía, lo que ellos entendían. Y lo que pasó fue esto. En el versículo 17, el general le hace una petición. Ahí está la hermana Nancy. La hermana Nancy ha puesto lo correcto. Dice en el versículo 17, ¿no? Ya le acepta que no va a tener regalo. Dice, está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar. No un poco de tierra. Le pide cargar sus mulas. O sea, no agarra una bolsita chiquita, no, sino dice en el versículo 17, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. Dice, a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Ajá. Y ahora ustedes pongan ahí, ¿por qué creen que él pidió eso? No un poquito, no un poco, sino ¿por qué crees que en ese momento él dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel? Y antes de irse le dijo, por favor, te ruego que me pidas cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar. Y no es porque él iba a adorar la tierra, porque ahí se dan cuenta que él ha tenido revelación de quién es Dios. Y dice, a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que sea el Señor. ¿Por qué creen entonces que sucede eso? Ya después viene lo de Giesi, ¿no? Para no tenerlos esperando, ya que no escriben, porque no escriben, o hay una demora, ¿verdad? No, él le pide llevarse tierra porque él entiende la cosmovisión de la gente de la época, era que Dios
como decía, ¿no? Así como Jesús dice en Apocalipsis, en que en Pérgamo dice está el trono de Satanás, Dios, hay lugares donde Él actúa, hay lugares donde Él obra y hay lugares donde Él no actúa, lugares donde Él no obra. Y Él sabía que Dios era el Dios de Israel, que Dios era el único Dios verdadero y Él quiere, como dice ahí, presentar ofrendas a Dios, pero Él va a volver a Siria, que es un lugar donde hay ídolos, donde hay demonios, donde hay otro tipo de cosas, y Él decide entonces llevar tierra. Él seguro llegó a su casa y dijo, ¿sabes qué? Para poder honrar a Dios, yo voy a llenar estos cuantos metros con esta tierra que he traído del lugar donde Dios gobierna, y aquí yo voy a poder, vamos a decir, honrar con mis sacrificios a Dios, ¿no? Esa era la cosmovisión bíblica, la cosmovisión de la época. Él quería estar en una tierra que le permita adorar a Dios. Y así hay otros relatos así chiquitos en la Biblia que se nos pasan, pero que dan a entender el entendimiento que el pueblo de Dios, los profetas, tenían respecto al Señor, ¿no? Ahora, la Biblia nos dice claramente que nosotros, tú y yo ahora somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo. Pero igual, cada uno es responsable de cuánto tú permites al Espíritu Santo manifestarse en tu vida. De la misma forma, ¿no? Que vamos a decir, Satanás, el mal, se obra en las personas, los que no tienen a Dios, pero en algunos se manifiesta de una forma mucho más fuerte que en otras. Hay gente que hasta lo invoca, ¿verdad? Tú dirás, hay brujos, hay todas esas personas que tienen más, ¿no? de la maldad. De la misma forma, el cristiano, que es templo del Espíritu Santo, hay niveles, vamos a decirlo así, algunos dejan que ese templo manifieste más a quien está dentro y otros lo permiten menos. Ahora una pregunta, ¿qué es lo que más atrae la presencia de Dios o la manifestación de Dios en un cristiano? ¿Qué es lo que atrae más la presencia y la manifestación de Dios en un cristiano? Apunta Juan 14, 20, 21. Juan 14, 20, 21. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén, ya somos el templo. Jesús está en su Padre, nosotros en Él, y Él también en nosotros. Somos el templo de Dios. Y luego dice, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice? Y me manifestaré a él. O sea que no todos los cristianos son iguales. No todos los cristianos son iguales. Sí, todos los cristianos somos templo, vamos a decirlo. Pero él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Así como hay cristianos que dicen, no, yo no quiero guardar los mandamientos de Dios porque yo quiero vivir como yo quiero seguir disfrutando esto. Puede ser cristiano, hijo de Dios, sí, pero no va a tener una manifestación de Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿no? Un amor práctico. Y el que me ama, dice, el que ama a Jesús será amado por mi Padre,
Y dice, y yo le amaré. Habla de una intención, ¿no? Sí, sabemos que Jesús ama a todo el mundo, pero Él no está hablando de ese tipo de relación. Está hablando más de una intimidad. Dice, yo le amaré, donde tú puedes sentir, percibir cómo Jesús te está amando específicamente, no solamente porque tú lees que Él ama a todo el mundo, no, sino que hay una revelación en tu espíritu, hay un conocimiento en tu espíritu que Él te ama, dice, y me manifestaré a Él. De igual forma, ¿qué es lo que leíamos de Pérgamo, verdad? ¿Qué es lo que atrae más al enemigo? ¿Qué es lo que atrae más su presencia, su manifestación en una persona y hasta en una ciudad? El pecado y la adoración de ídolos, ¿no? El pecado y la adoración de ídolos, porque esto va junto. Esto es lo que atrae lamentablemente al enemigo, ¿no? Al enemigo, el pecado y la adoración de ídolos. Así que no todo lugar es igual, como dice ahí en Apocalipsis. No, cualquiera podría decir, ay, me voy de vacaciones a Pérgamo. Me voy de vacaciones a Pérgamo porque es una ciudad muy bonita y bueno, no estaba en la playa, estaba un poco a 30 kilómetros de la playa más o menos. Me voy a Pérgamo porque me gustan los libros. A menos que sea Dios quien te mande, vas a tener problemas por estar fuera de la voluntad de Dios. Por eso no, algunos dicen, no, yo donde esté igual me vaya a tal sitio, me vaya a tal otro sitio, igual Dios está conmigo, igual se va a cumplir lo que Dios quiere. No, específicamente, aún geográficamente, Dios tiene un lugar para nosotros el cual debemos de estar ahí si Él nos manda. A mí me pueden regalar ahorita la visa para hacerme suizo, ciudadano suizo, pero si Dios no me manda, no, porque Él tiene un lugar específico. Y esto también nos lleva a que tienes que tener cuidado con qué persona andas y a quién escuchas. Porque así como el cristiano que obedece a Dios, como decimos, que ama a Dios, la presencia de Dios se manifiesta en él o Dios se manifiesta en él, la persona que no tiene a Dios, que no ama a Dios, pues está también bajo la autoridad del diablo. Y tienes que tener cuidado porque asimismo hay personas con más influencia demoníaca que otros. Hay personas con más influencia demoníaca que otros. Y lo voy a decir claramente, como lo dice la palabra, el tipo de personas y por la experiencia aquellos que tienen tiempo en el Señor y predicando se van a dar cuenta de esto. El tipo de personas que tienen más influencia demoníaca en su vida son los drogadictos y aquellos que viven una vida de promiscuidad sexual, ya sea homosexual, lesbiana, LGTBI+, etcétera, ¿no? Las personas que tienen más influencia demoníaca son aquellos que experimentan con drogas porque las drogas abren el espíritu a ese mundo espiritual y las personas que son LGTBI, que practican el pecado que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con su sexualidad. Y esto lo dice la palabra en Romanos 1, que de hecho, según he leído, hay países donde ya no puedes predicar Romanos 1 porque te pueden multar o meter a la cárcel. Creo que era Canadá, porque justamente habla de esto. En Romanos 1, 26 y 27 dice, por esta razón Dios los abandonó. O sea, imagínate qué salvación puede tener una persona que ha sido abandonada por Dios. Y ahora este es Nuevo Testamento, ¿ok? O sea, no estamos hablando del Antiguo Testamento donde tú dices, ay, pero Jesús ya vino. No, este es el apóstol predicando
de lo que está sucediendo en el mundo, dando una cosmovisión según la Biblia. Y dice, por esta razón, hablando de que no quisieron conocer a Dios, se han apartado de Dios, dice, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, dice. O sea que este estilo de vida es un estilo de vida para Dios, por lo menos, vergonzoso. No es el orgullo, como se dice ahora, ¿no? Hay el mes del orgullo, el día del orgullo, la marcha del orgullo. En la palabra de Dios es lo contrario. Para Dios son cosas vergonzosas que deberían de dar vergüenza, no dar orgullo. Pero por eso vivimos en un mundo que está de cabeza. Y ahí dice, ¿por qué? Aún las mujeres se rebelaron, dice, contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas, otra vez dice, vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Lo que Dios en la Biblia llama pasiones vergonzosas, el hombre hoy lo llama orgullo. Orgullo, ¿no? Y estas personas, dice la Biblia acá, hacen lo que desean, no tienen freno, no pueden decir basta. No pueden decir basta, no reciben influencia de Dios, no se sacian. Y como decía, ¿no? Aquel que ha tenido tiempo con el Señor y alguna vez de repente tú has ido a ministrar, ahorita recuerdo a alguien, ¿no? Que ha sido a tratar de ministrar a estas personas que viven este estilo de vida, cuántas manifestaciones empiezan a manifestar demonios en sus vidas, a diferencia de cualquier otra persona. Son unas ataduras mucho más fuertes, ¿no? ¿Jesús los ama? Sí. ¿Los quiere rescatar? Sí. ¿Debemos de amarlos? Sí. Pero recuerden, Jesús salva pecadores, ¿no? Que cuando la palabra los confronta se avergüencen de su pecado. Mientras están orgullosos de lo que hacen, no pueden ser salvados porque se salva al perdido, no se salva al orgulloso. Y aquí una advertencia, porque el mundo ha cambiado bastante. Esta generación, ¿verdad?, es muy diferente a la generación con la cual uno se crió, donde estas cosas eran vergonzosas. Ahora ya no es vergonzoso. Ahora programas, dibujos para niños, todo quieren hacerlo como que es lo más lindo, lo más normal. Jesús, cuando estuvo en la tierra, él dice la palabra, no se juntaba con pecadores, ¿no? Con rameras, con publicanos. ¿Para qué? Para compartirles. Pero ¿con quiénes él tenía amistad? ¿Con quiénes él tenía relación? No con ellos, ¿verdad? Con ellos él podía comer, aceptarlos, sanarlos, curarlos, pero él tenía amistad, relación con sus discípulos, principalmente. Y no solamente con sus, sino cuando había todavía ocasiones más íntimas, ¿no? Cuando había ocasiones más especiales, ni siquiera con todos los 12, sino simplemente con 3, ¿no? Pedro, Juan y Santiago o Jacobo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que tener cuidado, y como decía, principalmente en esta generación de ahora, ¿no? Porque ahora hay demasiada gente que tiene esta elección y este pecado y esta esclavitud, dando consejos de una cosa, son youtubers, tiktokers, hablan de esto, hablan de política, hablan de moda, hablan de maquillaje, hablan de casas, hablan de libros, hablan de pinturas por todas partes. Y tú dices, bueno, pero yo lo sigo, yo lo escucho y no pasa nada, ¿no? Es mi amigo, no sé, o mi amiga, o en la universidad, sí, mi amigo es lesbiana, pero no pasa nada, que yo pare con, sí, mi amigo es homosexual, pero no pasa nada. Pero otra vez estamos hablando de que hay influencia espiritual.
Subliminal. ¿Qué es subliminal? Que no te das cuenta que la estás recibiendo. ¿Por qué? Porque así como el cristiano que ama a Dios y que obedece, ¿no? Tiene la influencia del Espíritu Santo y su influencia va a ser la gente que no ama a Dios, la gente que es esclava del diablo, tiene la influencia del diablo. Pero ahora usualmente que dicen, no, no pasa nada, dicen. No pasa nada. Una cosa es como que diga que tengas compañeros de escuela, todo, pero otra cosa es que sean tus amigos cercanos o que escuches todo lo que dice. ¿Por qué? Porque nuestros ojos solo ven lo físico. Dicen, no pasa nada de malo. Mientras yo no sea, no pasa nada de malo. Muy bien. ¿Y qué tal de la influencia espiritual? Que tú no la controlas. Porque terminas estando de acuerdo con ellos en muchas cosas que la palabra de Dios no está de acuerdo. Porque ¿cómo crees que se expande ese pecado, vamos a decirlo? ¿Cómo crees que se multiplica, no? Y es la historia. Un joven, una joven que tiene problemas en casa, tiene su amigo, su amiga, le aconseja esto, lo otro, y sin darse cuenta, le acepta que le dé un abrazo, que le consuele, le seca las lágrimas, y no fue que lo planearon. Te lo digo porque así es, y puedes preguntarle cómo empezó en muchos de ellos, cómo empezó todo. No empezó que ¡buah! Salieron un día y dijeron que yo quiero practicar este tipo de pecado, quiero ser. No empezó así. Es una influencia. Es una influencia. Y si tú te expones todo el tiempo a esto, después los ves y ya no los ves como Dios los ve. Ya los ves como la sociedad los ve. Pobrecitos, necesitan esto, necesitan lo otro, debemos apoyarlos, debemos, como quien dice, respetarlos, debemos de aceptar, etcétera, etcétera. En vez de verlos como Dios los ve y decir, wow, Señor, qué pena, ¿verdad? Qué pena, ese joven necesita ser rescatado porque está recontra desviado, ¿no? Esa joven necesita, realmente si se muere ahorita se va al infierno. En vez de pensar así, después pensamos, hay que aceptarlos, hay que respetarlos porque es su opción, no le hacen daño a nadie, etcétera, etcétera. Nos desviamos de lo importante. Así que como cristiano también es importante a quién escuchas. Aunque no te esté hablando de cosas, como quien dice, que tengan que ver con su orientación, tú estás recibiendo un mensaje subliminal, si se puede decir. Por eso la Biblia, ¿saben qué yo estaba pensando? La Biblia dice que en los últimos tiempos van a haber falsos maestros, ¿verdad? Que se van a multiplicar. Y todos pensamos, bueno, yo me voy a librar de los falsos maestros, quiere decir que no me voy a meter a ningún curso, ¿verdad? De yoga, no me voy a meter a ningún curso de orientación, ¿cómo se llama? No sé, de otra religión, para que no me engañen. Y entonces ya me libro de los falsos maestros. Pero no. Esos no son los falsos maestros necesariamente. Los falsos maestros no necesariamente están detrás de un pupitre, detrás de una o delante de una pizarra. Los falsos maestros están en YouTube, en todas las redes. ¿Por qué? Porque enseñan una manera y un estilo de vida falso, contrario a Dios. Y eso los hace falsos maestros. Como decía, no solo porque no te has inscrito en un curso de ateísmo, te has librado de un falso maestro, ¿no? Un falso maestro es alguien del cual aprendes algo falso, sea un estilo de vida, sea una opinión, ¿no? Como acá, ustedes que son de aquí, que somos de Perusalén, ¿cómo se expandió el terrorismo aquí en Perú? ¿Recuerdan cuáles eran los principales centros donde se empezó a esparcir en los jóvenes? A ver, los más viejitos.
Los más viejitos se acuerdan dónde dónde empezó inclusive y dónde se expandió. Fue que alguien se metió a un curso, vieron un letrero que dice vamos a dar un curso Sendero Luminoso número 1. O ven, matricúlate, cómo convertirte en terrorista. Ahí está, fíjate, ahí están poniendo exactamente dónde se extendió el terrorismo. ¿Dónde? En las aulas, en las universidades, la Universidad de Huamanga, ¿verdad? Donde Abimael era, creo que era profesor, si mal no me equivoco, en los centros de estudio. Mientras estudiaban sociología, mientras estudiaban psicología, mientras estudiaban matemática, mientras estudiaban historia, los maestros empezaban a hablar del análisis de la realidad, de la injusticia, del capitalismo, del gobierno, y los jóvenes, ningún joven se matriculó a un curso Cómo ser terrorista. Con el tiempo, ese espíritu que había en estos maestros, vamos a decir, empezó a convencerlos, empezaron ellos a pensar, wow, ¿verdad? No tienen razón. Sí, ¿verdad? Esta es verdad, la injusticia y el capitalismo y el comunismo, y Mao dijo esto, o sea, fue así. Yo que tuve la oportunidad, ¿no?, de visitar durante muchos años Castro, los penales, y me reunía con los ahora cristianos que habían sido condenados por terrorismo. Era gente súper inteligente. Maestros, la César Vallejo, ¿se acuerdan? La César Vallejo, ¿qué otro instituto? No me acuerdo más. Aduni, creo que había otro, ¿no? Para ingresar para los que querían ingresar a San Marcos, los que querían ingresar a la Universidad de Ingeniería, ¿no? Súper inteligentes, ingenieros, todo, pero tú dirás, ¿y cómo creyeron? Porque hay que tener cuidado de a quién escuchas. Terminas viendo las cosas como ellos lo ven. Y es por eso que hay personas que un día se levantan y dicen, ¿saben qué? Ya no quiero ser cristiano. No, ya no quiero ser cristiano. Sí, Dios existe, pero no sé, ya no estoy seguro, no estoy seguro realmente si Dios existe. No estoy seguro si la palabra de Dios es verdad. No estoy seguro si el cielo existe, no estoy seguro si el infierno existe. Y esto no libra, esto ya no solo hablo de que pasa a jóvenes, adultos, a todo el mundo. Cantantes de música cristiana que un día dicen, no, yo ya no soy cristiano, y remueven a todos los pobres jóvenes que seguían su grupo, ¿no? Esto no ocurre de la noche a la mañana. Es importante a quién escuchas. Ahora, lo lindo es que Dios ha provisto para todas las edades. Hay predicadores, tú dirás, pero pastor, a mí no me gustan sus predicadores porque sus predicadores predican 2 horas, son muy largos, son viejos, hablan del griego. No te preocupes, no te tienen que gustar mis predicadores. Tienes que buscar aquellos que te van en tu edad, en tu etapa, si eres esposa, si eres esposo, si eres joven, si eres abuelo, que te van a dar un mensaje de parte de una palabra que es dedicado para ti. Y hay para todas las edades, búscalos. El que busca, halla. No todos necesariamente serán buenos, no todo lo que digan el 100% será bueno, pero hay cosas que tú puedes recibir, escuchar, y que más bien te ayudan a poder ser, no sé si esa palabra existe, un mejor cristiano, ¿no? O vivir tu vida cristiana en plenitud. Por eso Jesús dijo, ¿no?, que presten atención cómo oyen. Él dijo, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Eso es Lucas 8,
18. Presten atención a esta jodida. Dirás, pastor, pues se ha tomado casi una hora hablándonos de esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tema de ser vencedor o víctima. Y si como cristiano quieres ser vencedor, tienes que tener cuidado de estas cosas, de a quién escuchas, de cómo ves el mundo, cómo ves a las personas. Y saber que hay influencia de Dios en una persona o hay influencia demoníaca en una persona, tanto así que en este lugar llamado Pérgamo estaba tan influenciado por las fuerzas demoníacas o por Satanás, que hasta el mismo Satanás decidió poner su trono allí. Poner su trono allí. Si quieres ser vencedor, busca en las redes mensajes, prédicas, gente cuyas palabras te van a ayudar a ser vencedor sobre el pecado, no a defenderlo, no a condonarlo, no a sentir pena por el pecador, pobrecito. Sino poder sentir el amor de Dios, por supuesto, con el pecador, que Dios quiere que sea salvo. Pero aquello que Dios dice que es vergonzoso, ahora es orgullo. Ahora es orgullo. Vivimos en un mundo súper influenciado por el diablo. Y sí, puedes encontrar tips. Si necesitas tips de pintura, tips de moda, ¿cierto? Busca a las personas correctas, no aquellos que van a cambiar tu forma de pensar. Porque ya sabes, mientras más pecado hay en alguien, más influencia y esclavitud demoníaca hoy. Y ahora, para aquellos que me están escuchando, dicen, pero pastor, ya usted está muy exagerado ya, muy exagerado. Ok, te voy a pedir que hagas algo. Que hagas algo. Pídele a Dios que si lo que te digo no es cierto, ¿no? Que te haga soñar o te muestre el infierno y el cielo también, para que no te quedes con un sabor amargo. Pero dile, Dios, si realmente el pecado es así, si el diablo es así realmente, si esta gente está viviendo para el diablo, Señor, yo te pido, ¿no? Es una petición, ¿verdad? Difícil, ¿no? Yo te pido que me hagas soñar en algún momento con el infierno. Yo quiero ver, quiero descubrir si esto es real o no es real. Y vas a ver que lo que Dios haga de ese momento en adelante te va a confirmar que si lo que la Biblia dice es verdadero o falso. Porque tú tienes todo el derecho de comprobar por ti mismo, ¿verdad? Tú no solo puedes decir, vamos a decir, o sea, yo te predico la palabra, pero la palabra tiene que hallar en ti ese lugar donde tú dices, sí, es verdad, o no, no es verdad. Y tú necesitas buscar la verdad por ti mismo. Así que dile a Dios, porque este es algo serio. ¿Cómo ves tú estas personas? ¿Cómo ves tú todo esto, Señor? ¿Qué es esto para ti? Pídele. Pídele. Así que no, por si acaso si entra alguien a la iglesia que tiene alguna orientación sexual diferente, nosotros le damos la bienvenida, ¿sí o no? Ya ustedes saben, nunca se les ha pedido a los hijos, saben que si viene un homosexual, si viene una... bótenlas, no. Necesitan escuchar la palabra. Dios los ama, Dios murió por cada uno. Todos somos pecadores, no solamente ellos, pero hay pecados que traen ataduras más fuertes que otras. No todos los pecados son iguales. Y habiendo hablado todo esto, volvemos a Apocalipsis 2. Volvemos a Apocalipsis 2 y vemos que, sí, los cristianos de Pérgamo fueron influenciados por el lugar donde estaban. Los cristianos de Pérgamo fueron influenciados por el lugar donde estaban. Fíjate el versículo 14 y el versículo 15. Porque Jesús ahora les dice a ellos, tengo algunas cosas contra ti. Oh, wow, Dios, ¿qué tienes contra la iglesia?
contra tus hijos. ¿Qué tienes ahí? Son parte de la iglesia. A los que retienen la doctrina de Balaam. Puedes buscar en el Antiguo Testamento este personaje Balaam. Y fíjate, dice los que retienen la doctrina. En que yo sepa, Balaam nunca dio un curso, ¿verdad? Sean como yo, cómo ser profeta como yo, ni Balaam 1, ni Balaam 2, ni Balaam 3. No. Pero lo que él hizo perduró durante cientos de años. Y lo que están haciendo estos, lo identifica Dios con eso. La doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza, ¿verdad? Estilo de vida de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. El diablo sabía que ningún ejército podía derrotar a los hijos de Israel. Entonces tuvo la idea de influenciarlos para que ellos mismos pecaran y ellos mismos sean derrotados. Esa es la historia de Balaam. Y acá dice, poner tropiezo, ¿no?, ante los hijos de Israel. ¿Cómo? A comer de cosas, otra vez que, sacrificadas a los ídolos, ¿no? Lo que la gente ama y sacrifica a los ídolos, y a cometer, ¿qué dice? Fíjense, otra vez, pecado sexual. Y a cometer fornicación. Dijimos que esas eran dos principales cosas que atraen la actividad demoníaca, ¿verdad? La idolatría, porque hay demonios detrás de los ídolos, y la fornicación o los pecados sexuales. Y también dice, y esto decía, tienes ahí, o sea, todavía hay gente en la iglesia, ¿no?, que retiene esa doctrina, dice. Y también tienes, dice el versículo 15, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y estos sí eran personas de esa época que en realidad los estudiosos no están muy de acuerdo en qué tipo de doctrina era. Y aquí solo se menciona, no la conocemos. Pero fíjate qué dice él, qué dice Dios. La que yo, ¿qué dice? Aborrezco. Hay cosas que Dios ama y hay cosas que Dios aborrece. Hay cosas que a Dios le parecen vergonzosas. ¿Qué le parecen a Dios cosas vergonzosas? Que un hombre se meta con otro hombre, que una mujer se meta con otra mujer. Dice Dios, esas son cosas vergonzosas. No son cosas para estar enorgulleciéndose. Y toleraba mal y dice, y esto yo lo aborrezco, o sea, esto no lo permitan, esto yo lo aborrezco, ¿no? Esta era la doctrina de Balaam, ¿no? Les enseñó a pecar, dice, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Como puso alguien ahí, estamos en este mundo, es cierto, pero el problema no es estar en este mundo, no es estar donde Dios nos tiene, porque a esta iglesia Dios la tenía en Pérgamo, un lugar que ya hemos visto muy difícil. El problema es la influencia que permitimos que el espíritu de este mundo tenga en nuestra forma de pensar y en nuestra conducta. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué ahora hay tanto problema? ¿Por qué ahora hay tanto joven cristiano, vamos a decir, que quiere un tatuaje? Yo quiero un tatuaje. Y que me quiero tatuarme. Y el tatuaje. Sí, tú dices, el tatuaje no tiene, no hay versículo contra el tatuaje ni nada. Perfecto. Pero ¿por qué hay tanta influencia ahora para tatuarse? ¿Por qué? Porque es la influencia de la época en que vivimos, ¿sí o no? Todo el mundo tiene tatuado ahora todo. Ahora, ¿ellos por qué se tatúan? Ellos se tatúan para, no sé, para sobresalir, porque es su identidad, todo. Ahora, el cristiano no necesita sobresalir, no necesita tener una identidad. Ya Dios me dio eso, ya Dios me dio otro.
pero es el mundo en el cual estamos. Y esto va más allá, ¿no? O sea, no hablo de cosas superficiales que, bueno, como ahora vamos a decir, nos cortamos el pelo de una forma, usamos reloj, me pongo colonia. No, para Dios esas cosas no son ningún problema. Si usas negro, si usas verde, amarillo, ¿no? Eso no es el problema. El problema es lo que permitimos o toleramos que Él, si específicamente muestra que aborrece, ¿no? Y termina el mensaje en el versículo 16 y 17. Por tanto, dice Jesús, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Estoy yendo en una dirección, hago un alto y me voy hacia la otra dirección. Dejo de ir en pos de donde estaba yendo. Arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto, ¿ven? Cuestión de tiempo. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta palabra del que tiene oído, oiga, Jesús la usaba inclusive cuando estaba en la tierra y él decía, esto que estoy diciendo es importante. Presten atención. Y ahora dice, al que venciere, ¿ven? Vencedores. Wow, estamos en una lucha, hermano. No está. Yo sé que no estoy solo, yo sé que no estás solo. Todos nosotros estamos en una lucha. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El maná escondido, ¿no? Esto también algunos hablan de que era el tipo del maná que estaba dentro del arca, ¿no? Del arca del pacto, dice Dios, daré el maná escondido y una piedrecita blanca. Y también estudiando esto hay algunas interpretaciones de la época, ¿no? Que uno se daban como absolución, una piedra blanca, y diferentes razones por las que se daban, ¿no? Pero acá lo importante dice que esta piedrecita tiene un nombre nuevo que solo lo conoce el que lo recibe. Víctimas o vencedores. ¿Qué debo de vencer? Adivina, antes que yo vencer a los demás, todos vencer sobre uno mismo, el mundo, sus tentaciones, el espíritu de este mundo, la corriente de este mundo, de esta sociedad, las pruebas de la vida. Somos llamados a vencer donde Dios nos ha puesto como su iglesia. Amén.